Bienvenidos a nuestra aula virtual de Universitas Fundación y la Cámara de Comercio. En esta ocasión, en nuestros lunes de economía, coincide con nuestra videoconferencia número 99 del año. Esta es la videoconferencia 99 que realiza Universitas en su escenario de transformación digital. Tenemos en esta ocasión un tema muy interesante. Un tema que está generando mucha actualidad es el tema de las tendencias financieras y bursátiles para el año 2020. Para eso tenemos un experto, una persona que trabaja este mismo tema. Tenemos a Andrés Guevara. Andrés está desde Caracas. Andrés Guevara es abogado con una maestría en el IESA, pero en finanzas en el IESA, pero además es cursante del doctorado de la Universidad Central de Venezuela. Andrés es asesor de Consecomercio. Uno, como lo denomina Felipe, es como uno de los cuatro fantásticos de Consecomercio, una de las personas que está sumergida tanto en la actividad, en darle seguimiento a la actividad gremial como a las tendencias macroeconómicas. Pero es que además Andrés es parte del equipo de Rendivalores. Entonces, para nosotros es un verdadero privilegio contar con Andrés para que nos dé una mirada de hacia dónde detecta que va a inclinarse el mercado tanto financiero como bursátil para el año 2020. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias pues, a todo el equipo que hace posible el día de hoy que yo esté presente a través de esta videoconferencia y a todas las personas pues, que están interesadas en escuchar, ¿no? Y entiendo precisamente que todos tienen de alguna manera el interés de ver cuáles son las perspectivas del año 2020 frente al tema financiero y concretamente cómo se digiere todo lo que estamos viviendo de cara al tema bancario y al tema pues, del mercado bursátil y del mercado de valores. Yo, parte de mi actividad profesional está directamente relacionada, como bien lo mencionabas tú, al mercado bursátil. Yo formo parte de la Junta Directiva de Rendivalores y el día a día, digamos, de la práctica me da a mí la posibilidad de, pues, tener una visión de qué es lo que está sucediendo dentro del país y de alguna manera quisiera compartirla con ustedes en, bueno, estos 20 minutos iniciales que tengo de conferencia, ¿no? Y después responder sus preguntas de ser el caso, ¿no? Lo primero que hay que decir y que tal vez hay que poner en contexto es el hecho de que nos estamos enfrentando no a una ruptura, sino a una continuidad. Esto parece un tanto obvio, pero la gente piensa, cuando tú estás en un año nuevo, de alguna manera todo es nuevo, ¿no? Comienzan de alguna manera los prospectos de nuevos propósitos, y etcétera, etcétera. Y si bien eso puede ser cierto en el plano profesional, personal, y en el plano empresarial, tú haces el cierre económico hasta muchas veces el 31 de diciembre de un determinado año, la realidad es que desde el punto de vista práctico, lo que estamos viviendo, lo que va a venir en el año 2020 es una seguidilla a lo que viene en el 2019. Ahora, ¿qué está pasando desde el punto de vista operativo? Primero comencemos por la banca, que tal vez es la zona más sensible, porque de la banca se alimenta el resto del sistema financiero. Por una parte, tenemos una banca que está subcapitalizada, ¿no? Tenemos una cartera de créditos que actualmente en noviembre de 2019 está cerrando alrededor de los 220 millones de dólares en todo el país. Tenemos una cantidad, cuando yo hablo de capitalización, subcapitalización, estamos hablando de que el total de activos en la banca, si tú sumas todos los bancos del sistema financiero, no llega a los 2.000 millones de dólares, ¿ok? Y además de eso, pues tienes ya cosas que se han venido tratando a lo largo del año, como son las medidas del encaje legal, en el cual desde el punto de vista operativo tú tienes que cada 100 bolívares aproximadamente, si tú promedias todo el año, solamente disponías de 20. Entonces, a eso hay que sumarle otros temas interesantes en la coyuntura, como es el caso o la existencia de la liquidez en moneda extranjera. Si nosotros calculamos hoy la liquidez en moneda extranjera, podemos decir que hay alrededor de 750 millones de dólares circulando en la economía y según cifras oficiales o tomando como base el tipo de cambio oficial, alrededor de 640 millones de euros. Si tú sumas eso, digamos, tú te das cuenta que tendrías poco más de 1.3 millardos de, digamos, elementos en moneda extranjera circulando a lo largo del país, lo cual ya supera con creces la cantidad de bolívares circulantes. Entonces, esa realidad es la que de alguna manera la banca tiene que hacerle frente, porque tú tenías
de alguna manera una banca que tradicionalmente estaba acostumbrada a trabajar con el bolívar como moneda de curso legal y con el bolívar como instrumento principal del sistema financiero, y en un proceso que ha sido bastante, si se quiere, agresivo por el tiempo, has tenido que empezar a desplazar tus prioridades, digamos, de ese proceso inicial de trabajar con bolívares a trabajar con moneda extranjera. ¿Qué espera entonces el año 2020 en temas bancarios como tal? Bueno, por una parte, la renovación o la reestructuración de la banca desde el punto de vista operativo. No es que la banca vaya a desaparecer, pero la banca va a tener que reconstruirse. ¿Ok? ¿Y cómo se va a reconstruir la banca? Bueno, básicamente ya lo estamos viendo y algunos atijos de eso que se han venido dando de manera, si se quiere, pública en algunos casos y no tan pública en otros. Los bancos están comenzando a migrar a un sistema de cuentas de custodia a través de los cuales ya no pareciera, digamos, que las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro tradicionales son el principal factor en la operativa de la intermediación financiera, sino que por el contrario, el nuevo servicio que se está proveyendo está fundamentado esencialmente en el atesoramiento, en el depósito de moneda extranjera y después, digamos, una tímida intermediación dentro del propio banco. ¿Okay? Eso es un producto, el llamado cuenta de custodia, que probablemente de alguna manera modifique todo lo que ha sido la concepción tradicional de la banca. ¿Ok? Porque por una parte estás ofreciendo un producto de custodia que no es, digamos, tu core business como tal, y lo otro es que vas a empezar a tener derivados directos de esa captación de masa en moneda extranjera que estás teniendo. Algunos bancos, yo sé que no lo han hecho todavía oficial, o al menos tengo entendido que no lo han publicitado, tienen previsto, en adición a ese tema de las cuentas de custodia, comenzar a emitir una serie de tarjetas prepagadas sobre la base de esa custodia que ellos están haciendo de la moneda extranjera. Dicen además, o sea, y esto siempre a nivel, por supuesto, informal y no se ha terminado de dar al ruedo eso, pero es lo que está de alguna manera hablándose, que esa tarjeta prepagada tendría también la facilidad incluso de poder ser utilizada en el exterior. Entonces, eso sería también un tema interesante porque desde el punto de vista operativo, no es ningún secreto, con toda la regulación cambiaria imperante, usted intenta pasar su tarjeta de crédito, su tarjeta venezolana en el extranjero y en este momento no puede por las propias limitaciones cambiarias regulatorias, que si bien ahora están sometidas a un gris jurídico, pues desde el punto de vista práctico, la realidad es que tú no puedes ir afuera a utilizarlas, ¿no? Estas tarjetas prepagadas, de alguna manera colateralizadas con las cuentas de custodia, pues traerían consigo, si se quiere, una suerte de aliviadero, ¿no? Entonces eso es un tema que tiene que tomarse en consideración. Un tercer punto que hay que hablar sobre el tema de la banca es que muy probablemente, como consecuencia de que tú comienzas a incrementar tus posiciones en moneda extranjera en cuanto a captación, si los empresarios o las personas naturales, sea cual sea el caso, inversionista institucional o persona natural, comienza a manejar un flujo de caja cada vez más acrecentado en moneda extranjera, no es descabellado que los préstamos empiecen a migrar de un sistema de captación directa en bolívares a un sistema de captación en moneda extranjera. Por supuesto, esto depende. Y cuando hablo de esto, no hablo de lo que se ha venido desarrollando en cuanto al tema de la indexación del crédito, las recientes medidas regulatorias que se han tomado en cuanto al hecho de intentar establecer créditos en función de una medida, si se quiere, de indexación a la apreciación o depreciación del tipo de cambio. No, me refiero a que el otorgamiento sería directamente otorgado, valga la redundancia, a través de moneda extranjera, en función de que efectivamente las posiciones de moneda extranjera que tiene el banco, pues de alguna manera se están incrementando. Por supuesto, esto no está exento de escollos, ¿ok? No está exento de retos. Yo anotaba algunos antes de venir para acá, antes de dar la charla. Yo le decía, tal vez el tema que más preocupación te puede crear a ti es el regulatorio, ¿no? Por una parte, ¿qué están haciendo los bancos en materia de compliance para prevenir la legitimación de capitales? Que efectivamente sé que es una preocupación recurrente que uno lee en redes y que efectivamente tú puedes decir, bueno, ¿qué medidas puede tomar el banco para extremar, si se quiere, el control de que el dinero en efectivo que esté recibiendo no provenga de origen ilegítimo, ¿no? Pero digamos, esa preocupación, si se quiere, tendría que extremarse. Venezuela de alguna manera cuenta con las medidas regulatorias Basilea III en el caso de la banca y en el caso del mercado de capitales, que es el otro tema que vamos a hablar, la resolución 110 del año 2011, en la cual se establecen los lineamientos para la prevención. Ahora, tendrían que extremarse, lógicamente, porque las transacciones en efectivo, lastimosamente, para bien o para mal, pues son transacciones que son consideradas de alto riesgo, dado que desde el punto de vista práctico, la operativa del propio efectivo, al ser un bien fungible, pues dificulta muchísimo pues, determinar el origen. Entonces, muy probablemente los bancos tengan que extremar sus medidas
al momento pues, de prevenir la legitimación de capitales en su operativa del día a día. Eso por una parte. Y lo otro, desde el punto de vista de las leyes del sector bancario, hay ciertas limitaciones, al menos en el decreto ley que ahorita rige a los bancos, en cuanto a la cantidad de posiciones que tú podías tener en moneda extranjera. Entonces, tendrían que hacerse ciertos ajustes desde el punto de vista operativo a los fines de que efectivamente la banca para el año 2020 pueda migrar por completo a ese proceso de asimilación de lo que es, de alguna manera, la captación de moneda extranjera. Entonces, por aquí me detengo por una parte y primeros 10 minutos de la presentación en cuanto al tema de lo que es banca como tal. Ahora pasamos a lo que es el mercado de valores, ¿no? Está totalmente correlacionado con la banca porque qué ventajas o qué grandes retos puede ofrecer, digamos, el mercado de capitales de cara al año 2020. Recientemente se han visto una serie de normas desde el punto de vista regulatorio emitidas por SUNAVAL que efectivamente están trayendo interés porque, por ejemplo, se acaba de emitir un nuevo instrumento de financiamiento que es el pagaré bursátil, al menos teóricamente en octubre de este año 2019, pues se cierra con unas nuevas normas para emisión. Por otra parte, hemos visto movimientos de parte de la SUNAVAL fomentando a inversionistas institucionales, como es el caso de las cajas de ahorro, como es el caso incluso pues, de los propios inversionistas relacionados al mundo financiero, a que vayan e intenten financiarse a través del mercado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, no hay que ser magos ni adivinos. Ante la poca liquidez, digamos, ante los problemas de financiamiento que se están presentando en la banca como consecuencia del encaje legal, pues las empresas y las personas, pues los inversionistas institucionales necesitan buscar nuevas fuentes de financiamiento. Ajá. El mercado puede ofrecerlo a través de distintos mecanismos, sean papeles comerciales, pagarés bursátiles, obligaciones quirografarias, ¿ok? Entonces esto es sumamente importante porque desde el punto de vista operativo, ciertamente se te presenta una opción de financiamiento distinta a la que tradicionalmente tenían los actores en Venezuela, que básicamente eran los préstamos bancarios. Entonces, por una parte se presenta una opción de financiamiento, la cual puede resultar bastante atractiva por distintos motivos. En segunda instancia, o en segundo lugar, el mercado de valores también se presenta como un medio de cobertura, si se quiere, legal y legítimo dentro del entorno venezolano, que efectivamente a través de la compra y venta de acciones y también de instrumentos de renta variable, de renta fija, perdón, en la Bolsa de Valores de Caracas, tú puedes emplear mecanismos de cobertura frente a dos males que aquejan a la sociedad y que no son ningún secreto, ¿no? Por una parte la inflación y por otra parte el tipo de cambio. ¿Qué es lo que ha estado pasando en el último trimestre del año con el índice bursátil Caracas? Que efectivamente el índice bursátil Caracas, que es el principal indicador de la Bolsa de Valores de Caracas, ha sufrido, si se quiere, un desplazamiento o un rezago frente al tipo de cambio. Si tú analizas los últimos 4 años del IBC, tú notabas un comportamiento, si se quiere, consecuente de que desde el punto de vista operativo, la bolsa como tal tendía a vencer al tipo de cambio, ¿ok? Y lo vencía desde un punto de vista, si se quiere, no poco significativo. Era bastante importante el vencimiento que se daba y efectivamente surgía como método de cobertura. En el último trimestre de este año, eso no ha sucedido. Por el contrario, el tipo de cambio ha superado al IBC, pero ha estado por debajo de la inflación. Entonces, ahí están esas tres fuerzas pululando, si se quiere, pero la bolsa se transforma de alguna manera en un instrumento de cobertura. Si tú mensualizas, y eso es importante, todo el 2019, bueno, lo que llamamos 2019 ya casi finalizando, tú te vas a encontrar que en meses muy puntuales y en semanas muy puntuales, la bolsa logró vencer por una parte, el tipo de cambio y por otra parte también en algunos meses puntuales la inflación. Entonces, no puedes verlo en una progresión lineal y anualizada, sino que de alguna manera debieras verlo, si se quiere, sectorizado. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar la bolsa. Ciertamente la bolsa no es una panacea, no es una vara mágica que te va a resolver todos los problemas de cobertura. De hecho, a los clientes que yo asesoro siempre les digo, no expongas por completo tu posición a invertir en la bolsa, diversifícala, también ten un monto en cobertura en moneda extranjera, pero no pierdas de vista la posibilidad de ingresar a un mercado en el cual efectivamente ahora tienes una serie de activos que están subcapitalizados precisamente por la coyuntura y por lo que está viviendo el país como tal. O sea, tienes una ventana de oportunidad muy clara, porque con todo el tema del riesgo país, con todo el tema de que somos un mercado emergente, con todo el tema de que efectivamente la bolsa adolece de una bursatilidad, si se quiere, pequeña, podemos estar moviendo alrededor de $90,000 al día. En la Caja Venezolana de Valores habrá inscritos unas 60,000 personas, de las cuales, si se quiere, hacen vida diaria de inversión o activa, si lo mensualizas, unas 5,000 personas.
es un porcentaje muy pequeño de lo que tú aportas al PIB, y es un porcentaje muy pequeño de lo que tú eres desde el punto de vista significativo como instrumento financiero, cuando lo que cotizas es la cantidad que yo les digo en promedio. Entonces tú tienes una cantidad, si se quiere, de retos por delante que efectivamente podemos esperar, pues, ¿no? Entonces, aquí está haciendo una pregunta, me dicen, ¿qué podemos esperar para el 2020 en el momento de comprar IBC y el tipo de cambio que permite proteger al patrimonio? Yo te diría, mira, depende enteramente de dos cosas. La primera es que yo pienso que el mercado de valores probablemente migre a un sistema también de moneda extranjera. Probablemente puedas empezar a emitir deuda en moneda extranjera. Probablemente, y no es descartable, que las acciones empiecen a denominarse en moneda extranjera. Y esto por una razón muy sencilla. Una de las cuestiones que nosotros estamos captando, viendo en el día a día de los empresarios que vienen a invertir a la bolsa, es que muchos de ellos me dicen, Andrés, el problema es que no tengo suficiente flujo de bolívares, mis excedentes en bolívares yo no los quiero meter a la bolsa, porque son muy pocos, no son significativos, yo estoy migrando mi flujo de caja a moneda extranjera. Entonces, de alguna manera, el bolívar está perdiendo el rol protagónico, ya lo perdió en muchos sentidos, pero el rol protagónico que tenía el bolívar desde el punto de vista financiero definitivamente está siendo desplazado por otras monedas. Entonces, mientras la banca te compite a ti con cuentas de custodia, posiblemente préstamos, tarjetas prepagadas en moneda extranjera, que de alguna manera te cubren a ti el riesgo cambiario, no lo mitigan al menos, siempre vas a tener un riesgo allí, pero lo mitigas de manera mucho más considerable que estar trabajando directamente en bolívares. Cuando tú te enfrentas a esa coyuntura en la bolsa, todavía te das cuenta de que no tienes productos denominados en moneda extranjera. Entonces, ¿qué tanto tiempo puede permanecer la bolsa si se quiere solamente bolivarizada? Es un tema que yo creo que está por verse. Entonces, por una parte, en el 2020 creo que si tú sigues bolivarizado, el IBC para vencer al tipo de cambio requerirá necesariamente que modifiquen las pautas del encaje y de la liquidez monetaria en bolívares, porque mientras tú sigas absorbiendo la liquidez existente en bolívares, más bien la gente va a intentar desprenderse de las acciones, que son instrumentos, si se quiere, líquidos por naturaleza, que te pueden proveer de bolívares, y las acciones van a tender a bajar. ¿Okay? De hecho, en este momento el rezago cambiario frente a la bolsa es el más grande de todo el año. Le digo a clientes, dependiendo de su aversión de riesgo y dependiendo de su cantidad, digamos, de su horizonte de inversión, este es un buen momento para comprar en la bolsa si tú quieres atesorar a largo plazo, porque puedes comprar con menos dólares mayor cantidad de acciones, porque frente al dólar las acciones están muy baratas, ¿ok? O sea, si lo comparas con el resto del año. Entonces, desde el punto de vista operativo, el problema de los bolívares puede hacer que el rezago se siga incrementando. Si no se incrementa el tipo de cambio, digamos, el tema del encaje no se modifica, probablemente el rezago se amplíe. Siempre habrá una suerte de correlación porque hay muchas acciones de ciertas compañías que siguen al tipo de cambio, sobre todo las que están ligadas al sector financiero, le hacen sombra a la apreciación del tipo de cambio. Y aunque el IBC esté rezagado, eso es importante recalcarlo, hay acciones que individualmente valoradas efectivamente están por encima del tipo de cambio y por encima incluso de la inflación. Te nombro algunas, por ejemplo, CanTV, Sibenza, Fábrica Nacional de Cementos. O sea, esas tres han sido empresas que curiosamente están relacionadas o no con el control gubernamental público, pero han tenido desde el punto de vista operativo un desempeño interesante que ha vencido con creces tanto el tipo de cambio como la inflación. ¿Qué razones median allí? Expectativas individuales, expectativas, si se quiere, del mercado, una cantidad de valores que, bueno, no quisiera ponderar en este momento. Me preguntan acá, siendo el petro tan promovido por el gobierno nacional, ¿qué sugerencias tenemos para pensar en invertir en esa moneda para el 2020? El tema del petro es que ha sufrido distintas mutaciones. O sea, si tú ves, el petro una y otra vez ha sido relanzado, y cada vez, de alguna manera, empieza a mutar. O sea, y esa mutación, lamentablemente, no te termina, o no te permite a ti como operador financiero definir qué es realmente el petro, ¿no? Yo te diría, hasta ahora funge como unidad de cuenta y probablemente pudiera utilizarse como una unidad de cuenta convertible hacia una moneda extranjera, probablemente el euro, si yo estuviera en los zapatos del gobierno. Hasta ahora ha sido una unidad de cuenta convertible a bolívares o bolivarizada, y en función de eso, pues tiene, si se quiere, un anclaje. Entonces, de nuevo, las casas de intercambio, que no son casas de bolsa, a veces hay una confusión en cuanto a eso, que están operativas, efectivamente están transando el petro como una unidad de cuenta valorizable después a posteriori en bolívares, ¿no? Entonces, si tú me dices a mí, yo ahorita, darte un consejo de inversión, bueno, yo te diría, de nuevo, ve al petro en este momento, por lo que podemos ver como una unidad de cuenta, no la veas como
como una unidad de inversión en el sentido de que no hay un activo subyacente por allá. O sea, al final del día no es lo mismo invertir en algo como una moneda, ¿ok? Que invertir, digamos, dentro del activo, por ejemplo, en una empresa que cotiza en la bolsa. Entonces, eso hay que diferenciarlo por completo. Porque desde el punto de vista práctico, cuando tú compras acciones de Sivenza, por poner el ejemplo que está diciendo ahorita de CanTV, tú sabes que por detrás hay una serie subyacente, hay una propiedad, hay una planta, hay un equipo, hay un terreno, hay una valoración. Así como tienes activos, tienes patrimonio, pues también tendrás una serie de pasivos, ¿no? Entonces, digamos, tú sabes lo que medianamente pudiera o no haber allí. Pero en cambio, cuando a ti te dicen que el petro va a estar valorado, el sistema de valoración ha venido variando a través del tiempo de manera sostenida, oye, es un tema bastante complejo decirte qué sugerencia de inversión haría yo allí. O sea, conservadoramente yo no pondría dinero en el petro, salvo que me constriñan, me obliguen o me coaccionen a hacerlo. ¿Por qué? Por la enorme desconfianza y el enorme, si se quiere, desconcierto que genera la operativa de este activo que ha venido migrando. O sea, y eso lo tienen que ir viendo. Fíjense que el petro comenzó con una criptomoneda, sacaron un papel blanco, un white paper que después también fue modificado, y entonces hay que hacer el seguimiento de eso y es complejo. Me preguntan aquí desde Julio Alejandro, me pregunta desde Facebook, ¿existe un límite para el monto de estas cuentas en custodia? Oye, inicialmente creo que eso depende de cada política bancaria, ¿no? Me imagino también, igual, otro tema que te puedes preguntar es si desde el punto de vista operativo, cuáles son las comisiones o el spread, el fee que te pueden cobrar a ti por tener esas cuentas. Porque, por ejemplo, hay algunos bancos, y por supuesto por temas de confidencialidad no puedo hablar de eso, pero inicialmente te están cruzando los euros o los dólares solamente entre los clientes del mismo banco. ¿Cuánto te están cobrando a ti por el mantenimiento anual o el mantenimiento mensual de esos euros allí o de esos dólares allí? Es algo que hasta ahora creo que la Sudebank no ha emitido regulaciones expresas sobre el tema, por lo cual creo que depende enteramente de cada banco y yo creo que ahí también se puede generar una competencia entre los bancos y quién te ofrece el mejor servicio en cuanto a esto. Estas cuentas pueden recibir depósitos de terceros. En principio, sí pudieras recibir depósitos de terceros que estén dentro del mismo banco. De hecho, un poco la idea, y yo creo que es importante recalcarlo, es que la idea no es que tú, por ejemplo, viene un proveedor o llegas tú con una cantidad determinada de moneda extranjera y tengas una suerte de cofre gigante contigo. Porque precisamente uno de los problemas de manejarte en una economía fundamental en el efectivo es que el efectivo pues genera bulto. Entonces tú vas a llegar con un saco gigante de efectivo. No es la idea. Eso también atenta contra un proceso de seguridad. Entonces, en la medida que tú puedas tenerlo abastecido dentro de un banco, una caja fuerte dentro de un banco, de alguna manera vas mitigando ese problema. Lo que pasa es que hasta donde tengo entendido en este momento, o sea, te estoy hablando de 16 de diciembre del año 2019, el pago a terceros tiene que ser del mismo banco, ¿ok? Entonces, lo que yo creo que se está gestionando ahorita es desde el punto de vista operativo, cómo hacen los bancos para de alguna manera gestionar que sea una correlación entre ambos, pues no, que por ejemplo un banco privado le puede dar a otro banco privado, la banca pública le puede dar a la banca pública, etcétera, etcétera, y así como tú puedes hacer una transferencia vía pago móvil o vía transferencia electrónica normal, ¿no? Me dicen aquí, ¿qué riesgos pudiera existir con esta dolarización y todo lo que ello implica si un futuro marco legal revierte la situación anterior de control de cambios? Bueno, efectivamente, uno de los grandes temas que adolece toda esta dolarización transaccional o dolarización de facto es que el piso jurídico institucional sobre el cual se yergue Venezuela es bastante inestable. Fíjense que tan solo 2 semanas atrás, por ejemplo, en el caso de Zimbabue, que fue un país que sufrió por un proceso, si se quiere, de destrucción monetaria muy cercano al venezolano, se prohibió la transaccionalidad en moneda extranjera y se volvió al dólar zimbabueño o zimbabuense. Eso fue terrible porque desde el punto de vista operativo no llevan ni 2 semanas con eso y ha sido en gran parte rechazado por la población. Entonces, si tú vuelves al estado de cosas anterior a la dolarización transaccional, a la existencia del control de cambios, lamentablemente, pues tú estarías destruyendo de alguna manera el poco estadio de estabilidad que te puede dar a ti el emplear una moneda extranjera. El costo político en este momento de eso es bastante discutible porque precisamente yo creo que de alguna manera la transaccionalidad en moneda extranjera, si bien no ha permeado a toda la población y tal vez ese es el reto a futuro, el mayor peligro tal vez que tú puedas generar es que tú informalices la economía en exceso. Informalizar la economía en exceso te afecta a ti desde el punto de vista país porque de alguna manera tú empiezas, por ejemplo, a generar evasión fiscal, empiezas, por ejemplo, a generar mecanismos de extorsión, empiezas, por ejemplo, a no tener trazabilidad de las operaciones, y entonces tú estás, digamos, comprando un inmueble y lo haces en efectivo, estás comprando algún determinado elemento y siempre, digamos,
dejas de tener rasgos trazables en la economía. Entonces, si tú quieres medir, por ejemplo, indicadores macroeconómicos, tampoco tienes cómo hacerlo, o se te dificulta mucho más la logística de cómo tú operar. Por eso, cuando yo les digo que hay 750 millones de dólares en la calle, es una estimación, no es algo que tú puedas de alguna manera precisa darlo de alguna manera totalmente, si se quiere, circunspecta y estable, porque precisamente hay demasiada informalización. Además de eso, siempre está el riesgo latente de la percepción poblacional que estamos viendo nosotros de que efectivamente todo viene del lavado de dinero. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes separar lo que viene de lo que no viene? Entonces generas una sociedad, si se quiere, basada en la desconfianza en muchos aspectos. Entonces, por supuesto, eso no es positivo, porque una sociedad que se basa en la desconfianza, al final del día, entonces, difícilmente puede crecer. Dice, ¿cuál es el capital mínimo que permite la bolsa para invertir en acciones que allí se cotizan? Bueno, al menos en Rendivalores nosotros no tenemos montos mínimos de inversión. Te diría que en este momento, si tú quieres invertir en la bolsa, lo más barato es la acción de BOD, que para el sol de hoy está costando 11 bolívares. O sea, 11 bolívares. Es bastante barata. Eso también es una buena pregunta, porque desde el punto de vista operativo, la gente piensa que la bolsa requiere de grandes capitales y de grandes inversiones. Y yo siempre cuando hablo de la bolsa le digo a la gente, no, o sea, evidentemente, cuantos mayores recursos tengas, de alguna manera tú puedes maximizar las inversiones que tienes, pero si una acción vale 11 bolívares y tú ves la cotización de la mayoría de las acciones que están en pizarra, te das cuenta que las acciones son perfectamente asequibles. O sea, 11 bolívares son, no sé qué cosa puede valer ahorita 11 bolívares, ni la gasolina tal vez, o sea, se me ocurre. Pero desde el punto de vista operativo, vean las cotizaciones. La acción más cara ahorita en el mercado no llega a 100.000 bolívares, que son las de Provincial y la de Banco Mercantil. Entonces, la invitación es que efectivamente, esos son ¿qué? 2 cafés. Entonces, oye, la bolsa no es un mecanismo, digamos, exclusivo para personas pudientes, por el contrario, es un mecanismo al cual cualquier persona debiera integrarse. De hecho, si ustedes ven los países con altas economías industrializadas, caso Estados Unidos y Europa, tú ves que al menos 50% de la población tiende a tener algún plan de jubilación o algún plan de inversión relativo a la bolsa de valores. Entonces, el hecho de que tú te vengas al mercado venezolano, pues creo que es algo bastante interesante y que de alguna manera no puede ser desdeñado. Me preguntan aquí, Pablo Chirinos me dice, ¿tiene una estimación de cantidad de divisas en efectivo que puedan ingresar a la economía el próximo año? Sí, bueno, fíjate lo que está diciendo. En lo que van de 2019, se estima que tenemos 730 millones de dólares en efectivo. Estamos hablando de efectivo, ¿ok? Y además de eso, tienes que sumarle los 630 millones que se han inyectado en euros, que eso te daría un total de alrededor de 1.400 millones de dólares, o sea, haciendo un número grueso, pues no, estoy ahorita aquí sin data. Oye, si tú extrapolas esto, que la transaccionalidad, y esto es tomando como base la cifra que otorga Coanalytica, una transaccionalidad en dólares de un 54%, que ya en diciembre debería estar alrededor del 60%, según la última conversación que tuve con Osvaldo Oliveros, quien también, por cierto, forma parte de la junta directiva de nuestra organización, de nuestra casa de bolsa. Lo que nosotros podemos proyectar, siendo conservadores para el año que viene en cuanto a cifras, les digo que probablemente la inflación se estima alrededor de un 3.000%, ¿ok? Eso indicaría desde el punto de vista operativo que tú pudieras, y atención con esto, tú pudieras salir del ciclo hiperinflacionario, pero tener una inflación elevada, de 2 dígitos mensualizados, pero inferiores al 50%. Sigue siendo una inflación destructiva del bolívar, pero ya no estás en el ciclo hiperinflacionario. Por supuesto, no somos videntes para afirmar esto, digamos, con una bola de cristal, pero si tú mantienes las circunstancias tal y como están en este momento, tú puedes tener una inflación inferior al 50% mensualizada de manera sostenida por un año, y efectivamente esto sacaría del ciclo hiperinflacionario, dejándote con una inflación de 2 dígitos elevada. No sé si me explico. Ahora, siendo conservadores, tú puedes hablar de que la masa monetaria, siendo conservadores, si tú logras una transaccionalidad total en dólares de un 80, 85, 90%, y el influjo de capitales se mantiene más o menos estable en lo que estamos aquí viviendo, el total de efectivo podrá rondar alrededor de los 2.5 billones de dólares el año que viene. Pero de nuevo, eso son meras estimaciones porque depende de muchas cosas. Tal vez, por ejemplo, las tarjetas prepagadas que está sacando la banca pudieran mitigar la cantidad de efectivo que está entrando. Entonces, tampoco me gustaría dar una respuesta concreta en cuanto al tema porque es difícil calcularlo. Me preguntan acá, ¿tiene una estimación de...? Ya la contesté.
¿qué positivo puede ser utilizar el petro en nuestra economía? No, yo la verdad que creo que al final del día es un anclaje que está intentando el gobierno desarrollar a los efectos de buscar algún tipo de elemento que por una parte integra el tema de la tecnología digital, o sea, yo creo que inicialmente comienza por allí, y por otra parte utilizar un tema que para la población como tal es un referente, que es el tema del petróleo, y por otra parte, si se quiere mitigar el efecto de lo que algunos economistas llaman la ilusión monetaria que te genera la fuerte depreciación del bolívar, ¿no? Porque por una parte, tú no puedes estar pensando en tanto cero, entonces tú anclas el petro a un determinado valor por un determinado tiempo y efectivamente eso facilita, si se quiere, la contabilización. El petróleo, tú lo sientes tuyo y al final del día, desde el punto de vista público, tú de alguna manera generas una conexidad. Y finalmente el tema de la tecnología. El problema es que ninguna de esas tres cosas terminan de integrarse. O sea, yo creo que el petro al final del día te puede servir como instrumento de referencia, pero una referencia no es más que eso, una referencia. Fíjense que de alguna manera el hecho de que, y esto se ha hecho de manera soterrada y sostenida a través del tiempo, el gobierno nacional ha reconocido abiertamente el tema de la dolarización, el tema, digamos, de la incorrupción o la inyección de euros a la economía. De hecho, los bancos estaban trabajando primero en un sistema de subastas y ahora de nuevo migraron al sistema de mesas de dinero a través de moneda extranjera. Entonces tú dirías hasta qué punto el régimen, digamos, que detenta el poder de la política monetaria no ha dejado de alguna manera de reconocer la inutilidad de su invento. Entonces, como reflexión tal vez corolario final, pues creo que es importante que entiendan que sí, que efectivamente la moneda extranjera sigue imponiéndose. Aquí me preguntan rapidito, ¿el empresario debe dolarizar sus precios? Lo que pasa es que, digamos, en la medida que la dinámica del mercado te obliga a ti a trabajar con la moneda de transacción en el dólar, pues el flujo de caja tuyo va a tender a estar dolarizado. Entonces no es un tanto un deber, sino una necesidad de mercado. Trabajar en bolívares se te hace alto, es bastante cuestionable desde el punto de vista operativo, porque se te hace difícil. O sea, tienes depreciaciones muy elevadas, desde el punto de vista operativo se te hace muy complicado, y cada vez más, digamos, es un tema de que el propio orden espontáneo de los actores de mercado te está llevando hacia allá. O sea, no es que tú quieras o no quieras, creo que de alguna manera el mercado te está llevando para allá. Una cosa que yo sí quisiera de alguna manera dejar por sentado es que yo sí he visto que el esfuerzo, si se quiere, gubernamental, no está tan orientado a una dolarización, sino más bien hacia una euroización. O sea, los grandes inyecciones de capital, las grandes estructuraciones financieras que intenta hacer el gobierno para sortear todo el esquema sancionatorio que tiene, no se dan en dólares, se dan en euros. Y de alguna manera quienes mayores apoyos financieros les han brindado al gobierno, llámese países aliados como Turquía, China, Macedonia, Hungría, Bulgaria, usan como moneda, digamos, de pago y moneda transaccional es el euro, no el dólar. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces de querer unir el proceso de dolarización transaccional con el proceso de euroización que el gobierno lleva a cabo para su sorteo de sanciones. Sobre todo hay otro tema también interesante, que es el hecho de que desde el punto de vista operativo, el dólar sigue siendo la mayor moneda de reserva de valor del mundo. Y nosotros como país tenemos una tradición importante de usar el dólar como referencia de moneda extranjera. Entonces, efectivamente, eso te genera a ti también una operativa, si se quiere, hasta cultural, y bueno, por supuesto, desde el punto de vista de sencillez de poder utilizar el dólar más como sector privado. Hay demasiadas preguntas aquí, hay otra. ¿Pudiera una economía como la venezolana presentar signos de mejoras como se ven ahora con el uso del dólar como moneda de intercambio? Pero esa variable no indicaría mejoras macroeconómicas. Sí, mucha gente, yo a veces escribo por Twitter que efectivamente hay ciertos signos de mejora, pero tú no lo puedes extrapolar al mundo macroeconómico. O sea, efectivamente no hay que chuparse el dedo. Esto no es Taiwán, no es Hong Kong, no es Singapur. O sea, tú tienes un PIB que está contraído. El año que viene se espera una contracción igual de 10% si tú tomas las cifras del Fondo Monetario Internacional. Desde el punto de vista operativo, les dije, tú puedes salir de la hiperinflación, pero eso no quiere decir que tú vayas a tener una estabilidad en la política monetaria, o sea, vas a tener una inflación de 2 dígitos mensual, incluso en ese mejor escenario sigue siendo un escenario terrible si lo comparas con el resto de las inflaciones del mundo. Además de eso, la demanda agregada, el poder de paridad de compra del venezolano está por el suelo. Efectivamente, o sea, tú tienes un panorama macroeconómico que es bastante complejo, pero la macroeconomía es la macroeconomía y eso no quiere decir que sectores puntuales que estén optimizando su flujo de caja en moneda extranjera, fundamentalmente el caso del comercio, si se quiere,
pudiera haberse beneficiado siempre y cuando logre optimizar su flujo de caja en dólares. Eso de alguna manera podría repercutir de manera positiva, pero hay que saber separar los espacios, o sea, no porque un sector X, una tienda X o un lugar preciso presente una mejora, eso se puede extrapolar al resto, digamos, de las variables macroeconómicas que existen dentro del país. En eso hay que ser muy responsable. Entonces, efectivamente, me gusta separar los elementos porque macroeconómicamente los retos que tiene el país para 2020 son muy semejantes a los que existen en el 2019 y cuidado y no se hacen mucho más complejos. Pero efectivamente tú, cuando traes el dólar como moneda de intercambio, puedes tender de alguna manera a generar cierta estabilidad en ciertos nichos de mercado. Ahora, segmentarlos cada uno habrá que ver, porque lamentablemente, y eso es otra cosa que está pendiente, la data macro que tú deberías tener para poder medir cómo está el comercio mejorando, no la puedes tener de cifras oficiales, entonces tienes que tener estimaciones que por cierto valen dinero. Entonces, oye, hacer un estudio de campo, sin irles más lejos, para, por ejemplo, evaluar la dolarización en 6 estados del país, puede valerte de 15 a 20 mil dólares. Entonces, ¿quién te paga eso? ¿Cómo lo mides? O sea, digamos, tú no eres el Banco Central. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? En cuanto a eso. Ya creo que no hay más preguntas, ¿no? Pero yo creo que es eso a grandes rasgos, ¿no? O sea, y cualquier cosa, pues estoy a la orden y espero que la charla haya resultado buena, la conexión y el audio, pues, ¿no? Genial, verdaderamente genial, Andrés. Recuerden que el usuario de Andrés en Twitter es Andrés F. Guevara B. De manera que si les encantó esta conversación donde Andrés nos llenó de cifras, nos mostró posibilidades, nos advirtió de riesgo, y todo eso gracias a la posibilidad de conectar un poco esa actividad gremial y empresarial donde Andrés es asesor bursátil y además es un investigador de CEDICE, viene trabajando esta temática desde hace bastante tiempo, como la importancia y asesor de Consecomercio, como en este momento Consecomercio se conecta con los diversos gremios de Venezuela a los fines de empoderar, de dar información valiosa a los diversos empresarios. Esta es la lógica, de alguna manera, que impera en estas videoconferencias, tratar de conectar o de conectarnos con las temáticas que impactan la actividad económica. De verdad, Andrés, que te agradecemos tu precisa exposición, pero además cargada de cifras muy valiosas. Creo que tenemos otra preguntita por aquí. Okay. Por aquí Robert hace un comentario. Felicitaciones al profesor Julio por esta iniciativa. Espero que se mantenga este tipo de charlas, más que una iniciativa de Julio Pérez, una iniciativa de Cámara de Comercio como organización, apoyada por Universitas Fundación, y que de alguna manera procuramos que se conecten los diversos gremios, pero en función de empoderar, de dar información valiosa a aquellos héroes invisibles que todos los días apuestan por Venezuela. Todas aquellas personas que levantan su Santa María a pesar de esas cifras que nos mostraba Andrés, que sin duda alguna requerían precisión. Creo que tenemos otro comentario. Leonardo Cedeño. ¿Por qué si un producto cuesta hoy $20, al día siguiente sube el precio en dólares? Ok, bueno, eso es un tema bastante, digamos, si se quiere, complejo. A ver, tú, de alguna manera, Venezuela no está de alguna manera dolarizándose organizadamente, ¿ok? Y uno de los errores que uno tiende a emplear cuando tú ves la dolarización venezolana frente a otros procesos es comparar el precio de un producto con, por ejemplo, el referente extranjero en Amazon o en eBay o en Costco. Entonces, eso no es del todo acertado porque, lamentablemente, desde el punto de vista operativo, que operan otros factores y el sistema de precios no se determina exclusivamente por la apreciación o depreciación del tipo de cambio. Esa es la primera reflexión. Efectivamente incide, pero no es la única variable determinante. Punto número uno. Punto número dos, y esto lo conversaba también precisamente con otras personas de otras regiones del país, concretamente del estado Zulia. Ellos me comentaban que ellos habían visto que el proceso de dolarización transaccional en Caracas tenía precios mucho más bajos de los que ellos tenían en Maracaibo. Entonces, yo lo que les estaba intentando de alguna manera hacer ver, y bueno, al menos esa es mi racionalidad en ese momento, era que en Caracas
precisamente por haber sido la capital y el centro de decisiones, etcétera, etcétera, y con una mayor profusión de mercancía, pues tú tienes mayor cantidad de oferta, pero los mismos productos que tú estabas viendo que estaban subiendo, después tendían a bajar. Les pongo un ejemplo que puede ser bastante, si se quiere, alegórico, y tú dices, oye, los precios en dólares también bajan. En el sur hay un sistema de surtido que los bomberos, evidentemente, con todo el problema que tienen operativo de gasolina, pues hay un mercado negro de gasolina. Los bomberos comenzaron a cobrar $15 la llenada, ¿ok? Y ahorita están cobrando $5 la llenada del tanque. Y eso lo están haciendo porque hubo una sobreoferta de bomberos que estaban haciéndolo y a algunos se le ocurrió que podía ser más competitivo bajando los precios. Entonces, la pregunta de por qué un producto hoy cuesta $20 y mañana puede subir, pues obedece a múltiples factores. Uno, las expectativas racionales de la persona de que eventualmente el tipo de cambio no sea el que él cree y eso le incida en la estructura. Dos, que efectivamente él piense que la demanda del producto pues va a incrementarse y él crea que el producto puede subir. Y tres, o sea, por poner otro ejemplo, que efectivamente, me están haciendo otra pregunta acá. Y tres, que efectivamente pues su estructura de costos se haya visto afectada. O sea, hay muchos factores de alguna manera que inciden en la estructuración de un precio. Y yo creo que en la medida que tú incrementes, armonices y de alguna manera homogenices el proceso de difusión de información del sistema de precios, los precios deberían tender a caer. Si tú sigues, por ejemplo, y esto en el caso de la cesta Petare en Caracas, hay veces en los cuales esa cesta ha costado $20, que básicamente la cesta más importante de los productos básicos en el país. Pero si tú la revisas esta semana, esa cesta cuesta $15. Entonces, la inflación en dólares o la mal llamada inflación en dólares no es tal. Depende del momento en el cual tú veas un determinado producto, una determinada cantidad de productos, tú te vas a dar cuenta de que efectivamente el rezago o la apreciación del tipo de cambio puede incidir en su valoración. Evidentemente, estamos en un proceso de adaptación y es normal que exista esta serie de disrupciones. Al final del día, el consumidor es el soberano, ¿no? Y si los consumidores no tienen incentivos para comprar una Nutella a $20, no la van a comprar. Y por eso que termina costando 3, 4. Entonces, parece un poco a veces difícil de entender, pero eso pasa. O sea, lo peor que le puede pasar a un comerciante, y ustedes lo sabrán, las personas que están agremiadas, es tener una mercancía que no tiene rotación. O sea, el dinero y los productos, por su propia naturaleza, tienen que estar constantemente en circulación. Me dicen, bueno, no sé si responderla o no, me dicen, pesos chilenos y soles peruanos en Venezuela, realmente lo que se está dando es una huida de bolívares a una moneda más dura, por ello no hay relación 1 a 1 con el dólar tal como lo estás explicando. Excelente. Bueno, gracias. No, efectivamente, hay una cosa muy curiosa en el país, que es que la gente, por ejemplo, te cambia euros a dólar 1 a 1. El euro, en cualquier casa, o sea, si tú ves, el euro está costando ahorita 1,11 frente a un dólar. Entonces, la gente no termina de entender eso y te dice, te lo cambio 1 a 1. Yo te digo, qué chévere, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú tuvieras de 10.000 euros y me los cambias 1 a 1 a dólares? Tendrías $11.000. Tienes $1.000 de diferencia. Entonces, ese 1 a 1 se está dando en el retail, si se quiere. O sea, hay muchas distorsiones aquí monetarias que efectivamente pues tienen que tomarse en consideración. Venezuela sí estaba realizando una huida del bolívar porque efectivamente el bolívar ya dejó de ser dinero desde el punto de vista funcional. Eso pasa en todas las hiperinflaciones del mundo. O sea, pasó en Perú con el sol, pasó en Chile con el peso en su momento, pasó con el franco alemán. O sea, si uno examina las historias de las hiperinflaciones del mundo, la huida de la moneda que está siendo destruida y pulverizada es una constante en la historia. Y cierro porque no quiero extenderme. Bueno, excelente, Andrés. De verdad que te agradecemos desde aquí, desde Barquisimeto, donde sabemos que tienes muy buenos amigos y sí. Desde aquí, desde Barquisimeto, te mando un gran abrazo y que nos vamos a reencontrar en enero, precisamente el lunes 13, minutos antes de que la Divina Pastora nos encuentre en su tradicional venida de Santa Rosa a Barquisimeto. Bueno, con esto cerramos las actividades de los lunes de economía por este año. Recordamos que en este año Universitas ejecutó 99 videoconferencias con 98 ponentes de 15 países, donde conectamos a 3.423 participantes de 25 países. Muy interesante esta experiencia que estamos viviendo de transformación digital, donde encontramos compañeros como la Cámara de Comercio del Estado Lara, que está anotado en este proceso de conectarse de manera más intensa y más cercana con sus agremiados. Yo creo que
una aventura donde están invitados muchos gremios, es una aventura donde estamos escuchando las sugerencias y las invitaciones a temas y a metodología. Por ahora, por el 2019 nos despedimos, pero nos vamos a reencontrar en el 2020. Agradecemos la iniciativa del presidente Pablo Chirino, presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara. Andrés, unas palabras de despedida. Sí, bueno, gracias. Bueno, para cerrar esto, yo les diría que de alguna manera no subestimen la capacidad que tienen cada uno de ustedes de poder influir en la economía, más allá de lo que diga la data y más allá de lo que digan los pronósticos, ¿no? Al final del día, ustedes son actores del cambio que quieren y yo creo que las personas que están haciendo país y las personas que estamos presentes en Venezuela, pues de alguna manera sí creemos que podemos cambiar las cosas cada uno de nuestro entorno, ¿no? Y si ustedes tienen la oportunidad de marcar una diferencia y de alguna manera hacer que las cosas sean mejores, pues aprovéchenlas, porque creo que es importante que cada uno entienda que otro país es posible en la medida que efectivamente pues actúen en consecuencia y pues sean todos partícipes de ese cambio, ¿no? Excelente, Andrés. Bueno, y con esto nos despedimos. Saludos, feliz noche. Hasta luego.